Seguimos en esta línea entre dos. Tony Cruz, aquí les trae a quien les habla. Es momento de entrar de lleno. Que por cierto, por ahí me dijeron, Tony Cruz. Aquí viene el disparo. O Tony Balboa. Que lo llamaron y dijeron, no, el señor está ocupado. Está en una refriega, en un combate de campeonato mundial a 15 rounds. Y aunque no quede, pierde. Miércoles. Bueno. Eso me suena. De ese Puerto tipo de Montt mensaje. hacia Caracas. Eso te iba a decir. Eso me suena a mí. ¿De dónde viene el origen de ese comentario? Saludos a Emilio Medina, la mente creadora de este programa, porque mira que me insistió. Sí, me señor. insistió durante muchísimo tiempo. Lo que pasa es que yo no tuve la visión en ese momento que él me había dicho. Y él maneja muchas actividades entre el béisbol y de hecho dentro de la programación de Panas Online él tiene espacios en los cuales por supuesto da resúmenes de béisbol, sobre todo resúmenes de resultados y demás, muy bien al día. Para los que les gusta el béisbol pueden disfrutarlo. ¿Cómo los Marlins se la van a ingeniar para no perder 100 juegos este año? Explícame de verdad, porque si está bien tienen una gran noticia, y la noticia grande es el regreso de Sandy Alcántara, el sayón de hace 2 temporadas atrás. Hay que ver cómo llega Alcántara y qué tan buen soporte va a tener detrás de él para hacerlo exitoso. La Gaceta dice, no creemos. Porque un solo palo no hace montaña. Yo creo que él es el último de los moicanos. Porque este equipo viene en un par de reseteos. Podemos decir que el proyecto en el cual estuvo un José Fernández, que en paz descanse, un Giancarlo Stanton, Christian Yelich, Marcelo Ozuna, JT Realmuto, entre otros, por mencionar solo algunos. Empezó la desbandada, arman otro proyecto que es con el que hace un par de campañas, se meten a postemporada. Sí. Y de repente, bueno, empieza otro proceso, otra purga, donde empiezan a soltar piezas que ya habían permitido que ese equipo, mira, porque ampliaron los puestos de postemporada, lo que tú quieras decir, pero llegaron a postemporada. No los han ampliado suficiente. Exacto, sí. Llegaron a postemporada, pero bueno, el último de ellos en retirarse fue Jesús Luzardo, que lo cambiaron a los Phillies. Un cambio de tres peloteros por uno. Cambiaron también a Jay Burger en la temporada muerta. A Tanner Scott lo cambiaron en la campaña pasada, igual que a Trevor Rogers, a Josh Chihon, a AJ Polk, a Luis Arraez. Entonces, bueno. Explícame cómo perdiendo todo eso, por eso decía, aunque llegara a Alcántara, cómo perdiendo todo eso no van a perder 100 juegos. Bueno. Está muy complicado que los Marlins no puedan hacer. Ojo que los Marlins han hecho dos movimientos históricos. Mucha gente no se acuerda. Son 2 veces campeón mundial. Uh-huh. O sea, 2 temporadas que bueno, nadie apostó absolutamente nada por ellos. 97-2003, si mal no recuerdo. Sí. Y las 2 ganaron. O sea que si alguien puede hablar de efectividad son ellos. Ellos van poco, pero cuando van ganan. Y tú dices, wow. Yo me recuerdo el año pasado que habían pasado nada más como 5 juegos. Que no me recuerdo cuál de los pitchers fue que se lesionó. Ya se había lesionado Alcántara al final de la temporada anterior. Creo que fue Max Meyer, que andaba con problemas. Y pasados 5 juegos dijeron, no, mira, ya nosotros no estamos pensando en 2024, sino ya la mente se va a 2025. Creo que fue Meyer que tan solo lanzó 11 juegos. Y tú dices, ya va, hermano, estás comenzando el año, viejo. O sea, tú no puedes desahuciar la temporada así tan rápido. Pero mira, sí se puede. Sí se puede y sí lo hicieron, de hecho. Entonces, cuando tú ves lo que está planteado, por eso digo, vamos a hablar de ese capítulo de salidas. Ya había mencionado a Jesús Luzardo. Vidal Bruján, que era un pelotero bastante útil para esa causa. Y que se suponía ser un tremendo pelotero. Sí, pero se fue quedando de sus años de Tampa Bay y sale a los Marlins. En los Marlins tampoco pudo. Tim Anderson, que es el derechazo de José Ramírez, no ha vuelto a ser el mismo. Ese que tiene que darle un izquierdazo para decirlo. Si no es pareja. Exactamente. Salen estas piezas y ellos traen un par de peloteros que deben sumar a la causa. Cole Quantrill para lo que es la rotación de abridores y un pelotero que traen de los Cachorros de Chicago, Matt Mervis, que es un inicialista. Después de Sandy Alcántara, Ryan Weathers, Edward Cabrera, Quantrill
y Max Meyer. Eso es lo que está planteado a tener en esa rotación el conjunto de los Marlins. No es un mal grupo de lanzadores. Sí. No palidece si lo comparamos con el de los Phillies, palidece si lo comparamos contra el de los Bravos, desluce si lo comparamos con el de los Mets. Pero esto es si volteamos a ver otros equipos, si tú me apuras, yo te diría que esto es incluso que puede estar de tú a tú con la rotación de los Orioles de Baltimore. Déjame decirte que si bien la rotación de abridores no luce, a mí me gusta el bullpen. Uh-huh. Anthony Bender, 5 victorias, 1 derrota. Declan Cronin, 3 victorias, 4 derrotas y 4.35 efectividad. Terminó 8 juegos, pero lanzó en 56. Connor Gill, Jesús Tinoco y después Anthony Veneciano y Lake Pachard. Y como cerrador, ahí creo que van a tener un platooning entre Calvin Faucher y Jesús Tinoco. Uh-huh. Y en este momento Andrew Nardi tiene molestias en el tríceps, está día a día. No se sabe exactamente cuándo va a perder, pero Nardi debería ser una pieza importante de ese bullpen. Exactamente. Entonces, cuando tú volteas a ver qué hay para poner en el campo de este equipo, Nick Fortes es el que va a contar con la receptoría, un pelotero que nos ha dado una muestra significativa de producción ofensiva después que salió Real Muto de ese equipo, de los Alfaro hacia abajo. Sí. No ha habido, de Jorge Alfaro, de ahí no ha habido un pelotero que realmente se haga dueño de esa posición. Matt Mervis, que le comentábamos, que existe la posibilidad que haya un platoon. Matt Mervis es un pelotero, a mí me parece un proyecto de Brent Rooker. Pelotero que ha ido rodando, con números buenos en ligas menores, pero cuando sube a grandes ligas no tiene ese mismo performance. Peloteros que son más endebles, con mucha fuerza, que bueno, a Oakland le salió, porque no podría cuajarle a los Marlins. Es un proyecto en donde no tienen mayor cosa que perder. El segunda base, Otto López. El campo corto, Xavier Edwards, que para mí es el pelotero más brillante de lo que hay pautado a estar en el día inaugural en esta alineación. A mí me gusta el que vino a los Orioles, Conor Norby. Me parece que es un pelotero. Claro, en los Orioles había tanto talento que de repente Norby pasaba por debajo, pero yo creo que aquí va a tener todas las oportunidades para brillar. Tiene fuerza, buen bateador. Me gusta lo que puede ofrecerle en la tercera base. Bueno, a mí lo que me gusta de Edwards es que es esos peloteros a la antigua, de esos tipos pequeños, muy dinámicos, no un bateador de poder, pero sí con mucha velocidad, que son esos catalizadores de una ofensiva. En los Jardines hay otro de esos peloteros que puede ser una buena apuesta, que también viene de los Orioles. Digamos de los Orioles, que venían teniendo quizás 3-4 campañas, siendo una de las granjas más reputadas de todas las grandes ligas. Bueno, tú tienes si Herstad, con todo y lo que ha pasado, con todos los movimientos, no tiene oportunidad de jugar todavía todos los días, pero fueron celosos y los cuidaron. Decidieron quedarse con Coby Mayo, por lo cual se terminan desprendiendo de estos peloteros cuando buscan a Trevor Rogers. Sí. Puede ser Kyle Stowers una pieza para los Jardines de este equipo. Dane Meyers pareciera que va a ser el jardinero central y Jesús Sánchez el jardinero derecho. Ojo que Stowers, a pesar de ese estatus de prospecto de pelotero de ligas menores muy efectivo, no batió nada, 186 y tan solo 2 honrones con 15 remolcadas en los 50 partidos en los cuales vio acción. De manera que tendrá la ocasión de jugar, sí, porque aquí va a tener la ocasión de mostrar su talento. Pero está en él ver si definitivamente puede hacerse o no de la posición. Lo que hemos hablado, que las promesas se convierten en realidad. Correcto. Porque de eso, bueno, que por cierto, más adelante le hago ese comentario. Jonah Bright sería el llamado a ser el bateador designado. Fíjense ustedes este reseteo de los Marlins. Les voy a decir cuál fue el line-up inaugural del año pasado. Luis Arraez, segunda base. ¿No está? Josh Bell, inicialista. Tampico. Brian de la Cruz, designado. Menos. Josh Sheehan, jardinero central. Jake Burger, tercera base. Sí. Jesús Sánchez, right field. Ese sí se quedó. Tim Anderson, shortstop. Anderson tampoco está, ¿no? Sí, ya se fue. Sí, Anderson, sí. Ajá. Nick 6. Gordon, jardinero izquierdo. 7. También se fue. 7. Nick Fortes, el receptor. Y el pitcher abridor fue Jesús Luzardo. 8. O sea, de los 10 que arrancaron ese día, tienen 8 fuera.
Exactamente. Qué barbaridad. Exactamente. De un año a otro. Entonces tú dices, bueno, si esto no es un reseteo, se parece igualito. Porque es que no hay de otro, hermano. En la banca, si ya estamos hablando de un grupo de ahí peloteros, algunos peloteros interesantes, pero bastantes debilidades. Liam Hicks como receptor, que también puede jugar en la inicial. Javier Zanoja, el venezolano, un pelotero que también es bastante interesante, pelotero de las características de Xavier Edwards, justamente pequeñito, de mucho contacto y muy buen corredor. Sí. Eric Wagman, que también hablan de que podría estar en un platoon en la primera base con Mervis. Derek Hill y el hijo de Jeff Conine, Griffin Conine. Griffin Conine, sí. Está Derek Hill, ya tú mencionaste, y creo que también está por ahí Davison de los Santos. Lo que pasa es que ellos ya son parte de lo de las menores. Fíjate tú, ¿por qué digo que este proyecto todavía no está del todo claro? Cuando toma Peter Bendix el control de la gerencia de este equipo, empiezan a hacer algunos movimientos. En el ranking de 2025 solo tienen 2 peloteros en el top 100 de las grandes ligas. Thomas White, un lanzador zurdo, en el puesto 41, y Starlin Cavas, un campo corto dominicano, en el puesto 80. Está estimado que ellos están en el ranking, en el puesto 21 de las granjas mejor nutridas, después que estamos hablando de todos los cambios que hicieron y lo que trajeron. En esos cambios les voy a mencionar los peloteros que están llamados a poder estar con el equipo en este 2025 y a ser parte del equipo en algún punto de la campaña. Un campo corto llamado Max Acosta, un lanzador zurdo, Robbie Snelling, que para ellos es el número 8 en la lista de los prospectos. Adam Mazur, pitcher derecho. Graham Polly, pelotero que también puede jugar en el cuadro como en los jardines. Agustín Ramírez, que fue el que vino en el cambio con los Yankees, que es quizás la pieza principal y es una de las esperanzas de tener un bate productivo en la receptoría. Pero Agustín Ramírez no es precisamente halagado por su capacidad detrás del plato. Juega en la receptoría y en la primera base, y se habla de él más por su ofensiva que por su defensa. Hay dudas de que él realmente pueda ser un buen receptor. Davison de los Santos, como dices tú, que vino en el cambio de AJ Puk, que este caballero está llamado a jugar la primera o la tercera base. También muy reputado por su capacidad ofensiva. Y Jacob Marcy, que es un jardinero. Entonces, bueno, si después que tú hiciste todo este reseteo, todos estos cambios, y te dicen, mira, bueno, con todo lo que tú hiciste, tus granjas son en el ranking la número 21. Número 21. O sea, no está fácil. Si tú estás en una reconstrucción y no tienes nada en la granja, bueno, sí. ¿Con qué se siente la cucaracha? Sí, yo creo que en parte por ahí están los intentos de cambio, ¿no? De todos los peloteros, entre ellos Luzardo de este año, que fue posiblemente el más importante que salió, y ese movimiento en la búsqueda de complementar lo que no tienen. Ahora, llama mucho la atención el hecho de que si tú estás llegando en la parte de abajo de la tabla y no drafteas bien, porque parte de esos problemas vienen por ahí. Si tu draft no es bueno, tu desarrollo de peloteros tampoco va a ser bueno, porque no es casualidad que Boston aprovechó los años malos para desarrollar peloteros. Ahorita tiene 2 o 3 en la puerta de la esquina. Baltimore, los años malos que tuvo previo a hace 2 campañas atrás, también los capitalizó con buenas firmas, y ahora tiene peloteros para desarrollar, pero los Marlins no lograron hacer ese proceso. ¿Tú sabes en qué posición está en ese ranking Boston? Número 1. Entre los 20 mejores prospectos de todas las grandes ligas, Boston tiene 3. Exactamente. O sea, si llegas de último y tienes la oportunidad de draftear y agarras puro pichachoso y no desarrollas esos peloteros, fracasa. Llegar de último es mejor dicho, el draftear es una consecuencia posiblemente de llegar en la parte de abajo, pero los Marlins han estado en la parte de abajo de la tabla y no la han aprovechado. Y no han sacado provecho de esto. No eres bueno captando talento a nivel internacional, no eres bueno desarrollando ese talento y llevándolo, y no eres bueno adquiriendo piezas cuando realizas cambios. Entonces, por eso digo que es difícil definir hacia dónde va esta organización, cuál es el rumbo que llega. También cabe un inciso, vamos a separar algo. Draft de 1999, búsquenselo.
y revísenlo. Si los quieren, escríbanos en los comentarios en el canal de YouTube. Si lo quieren, yo les coloco el link para que puedan revisarlo y vayan viendo ronda por ronda. A mí jamás se me va a olvidar ese draft, porque en ese draft la escogencia 401 fue un señor llamado Albert Pujols. 400 peloteros pasaron, ronda 13, para escoger a Albert Pujols. ¿Sabes quién fue la primera escogencia de ese draft? Josh Hamilton. Y fíjense la carrera que hizo Albert Pujols y lo que terminó resultando la carrera de Josh Hamilton. ¿Qué tanto puede ocurrir desde un momento de un draft a cuando ese producto se convierte ya en un producto acabado para las grandes ligas si llega a ese destino? Nosotros ahorita podemos hablar y podemos decir, este es el prospecto número 1, este es el prospecto número tal. Ya lo decía cuando hablábamos de los Bravos de Jarred Kelenic. Kelenic estuvo entre los mejores prospectos del béisbol y miren cómo le ha costado convertirse en una realidad. En cambio tú ves un José Ramírez. José Ramírez era la transición entre Asdrúbal Cabrera y Francisco Lindor. Mientras que estuviese listo Lindor para ocupar esa plaza que había tenido Asdrúbal Cabrera, estuvo en ese intermedio José Ramírez. Y fíjate la clase de pelotero en la que se convirtió José Ramírez. Y el que se terminó haciendo un pelotero franquicia en Cleveland fue José Ramírez. Entonces esto es algo bastante difícil de definir y por dónde agarrarlo, porque ocurren tantas variables en el medio que no sabes. Sí. Pero por lo menos lo que está planteado, cuando tú ves esto y dices, bueno, lamentablemente el trabajo que había que hacer como que no se hizo muy bien. Sí, en algún momento me comentó un ejecutivo de béisbol ya hace muchos años, me dijo una frase que a mí se me quedó grabada y me decía, con respecto a los éxitos y los fracasos de los scouts, ¿no? Uh-huh. Me dice, mira, el trabajo más complicado que hay es el de Super Scout. Es el que supervisa la firma, el desarrollo de los peloteros, la evaluación de los peloteros de Liga de Novato hasta AAA, inclusive hasta Grandes Ligas, para saber qué tiene. ¿Por qué? Porque por cada acierto que tú tengas, vas a tener sub 200 fracasos, ¿no? Por cada Pujol, por cada Manny Ramírez que tú logres conseguir, vas a tener 20, 30, 40, 50 peloteros que pensaste, no, este me va a ayudar, y al final no termina de ayudarte. Entonces, cuando tú ves tu porcentaje de éxito, si de 25 o 30 peloteros pegaste uno o pegaste dos, tu porcentaje es muy bajo. Entonces, por eso me decía este ejecutivo, decía, mira, es el trabajo más difícil e ingrato del béisbol, porque te pueden, mira, te firmó a Pujol, sí, pero firmó a esos 200,000 y ninguno llegó para ninguna parte. Exactamente. Eso es lo complejo de esa parte del juego que no es dentro del diamante. Nosotros vamos a hacer una pausa y en la próxima parte vamos a hacer como un cierre de lo que vemos, la posibilidad de lo que ocurra ya con noticias actualizadas en esta edición de la liga. La noticia está calientita. Vamos a una pausa y regresamos con más de esta línea entre dos. Tony Cruz y aquí les Estrada con ustedes.